Hola amigas y amigos de el portal del Villegas. Antes que nada agradezco a todos los visitantes de este sitio que han sido muy cariñosos, deseándome que me recupere de mi resfrío, que estoy en eso. Incluso algunos me han dado recetas caseras de distintos tipos, pero ya estoy saliendo. A mí no me duran más de 1 o 2 días los resfríos y inmediatamente me quedan, qué sé yo, salgo de lo peor. Así que muchas gracias. También quiero, por si acaso algún familiar o amigo, alguien cercano a Gabriela Velasco ve este programa o sabe de él, quiero transmitirle mi pesar por la muerte de Gabriela Velasco, que fue una persona que llenó mucho espacio en la televisión chilena en los años 70, 80, cuando empezaba la televisión en blanco y negro. Después, como es típico, ¿no? La gente conocida empieza a ganarse el fastidio de algunos sectores. En el caso de Gabriela fue porque se relacionó con Bigote Arrosé, que era un hombre partidario del gobierno militar, y bueno, en un famoso festival hubo todo un despliegue de esa relación y de esa cercanía con el gobierno militar, y eso fue suficiente para que algunos satanizaran a Gabriela Velasco. O sea, bueno, y yo no sé qué situaciones habrá tenido que enfrentar después en su vida. Yo no seguí, no sigo nunca la vida social ni siquiera de mi familia, pero en cualquier caso la recuerdo con afecto, porque era una mujer agradable, hacía bien su pega y no murió de tan avanzada edad, murió un poco, era un poquito mayor que yo nada más, así que no lo considero. No sé por qué habrá muerto, no sé cuál es la causa de muerte, da lo mismo. Yo un saludo y me acuerdo muy bien de ella, me acuerdo muy bien de algunos de los programas que ella hacía. Piñera ha dicho, a propósito de las presiones permanentes de la gente del medio ambiente, los ecologistas, que no es cuestión de ir sacando de un paraguaso, aunque él quisiera, las plantas generadoras de electricidad a base de carbón, porque hay que irlas reemplazando. No se puede dejar al país sin luz para darle en el gusto a los ecologistas. Ahora, hay una cuestión más de fondo en esto, y es la siguiente. Esto de la descarbonización, es decir, ir sacando del ambiente económico, productivo, energético, a las plantas que queman carbón. Y eventualmente también va a pasar lo mismo con las que queman petróleo o diésel. Está apoyado en una situación que ya se ha convertido en un dogma que es intocable. Y es que el calentamiento global, los cambios climáticos, son resultado de la concentración de CO2, que naturalmente es un producto inevitable en la combustión de carbón, de cualquier fósil, de cualquier combustible fósil. Entonces esto se convirtió ya en dogma. Cuando digo que se convirtió en dogma, no estoy diciendo que es falso o no. El hecho de que algo se convierta en dogma significa que ya no se le discute, no necesariamente que sea falso, aunque puede serlo. No es el caso no confundir con los axiomas. Por ejemplo, los axiomas son los fundamentos sobre los que se construye algo. Por ejemplo, la matemática está construida sobre una serie de axiomas, pero ningún matemático en su sano juicio ve esos axiomas como dogmas. Son, en cierto sentido, podríamos decir, una piedra base, un cimiento práctico necesario para construir el edificio matemático. No se casan religiosamente, emocionalmente con el axioma, aunque se use para siempre jamás. Los dogmas tienen esta carga emocional, y la prueba es de que si alguien ya hoy se le ocurre siquiera investigar un poquito más este tema del CO2, poner en duda que es la emisión de CO2 lo que está produciendo el calentamiento global, entonces esa persona se convierte en blanco legítimo de ataques de cualquier tipo, de acusaciones, de denuncias, de rabia finalmente. Porque a eso conduce siempre los dogmas, porque los dogmas son cosas de creyentes, y los creyentes son personas dadas a la emocionalidad,
son personas muy sentimentales, digámoslo así. Entonces, con la misma pasión con que tomaron la causa del CO2, de la cual no tenían idea y de la cual muchos no tienen, siguen sin tener idea, o sea, no saben en primer lugar qué es lo que es una molécula de CO2 probablemente, pero se subieron a ese carro y con la misma pasión con que insisten en que el CO2 es el culpable, con esa misma pasión están dispuestos a degollar a quien piense lo contrario. Entonces, yo he pasado por distintas etapas en esta cuestión del CO2. Yo no tengo no tengo un convencimiento absoluto sobre esta materia ni sobre ninguna. Para mí es cuestión de datos, de hechos y de raciocinio. Y los datos y hechos y raciocinios que he estado averiguando en los últimos meses en una variedad de fuentes científicas, no estoy hablando de lo que piensa doña Juanita, me hacen pensar que el tema es como mínimo debatible, considerando la naturaleza del CO2 como molécula, considerando las cantidades que hay en el aire, en la composición de la atmósfera. Considerando todo eso, yo no me compro así como así, y por lo tanto, esto de la descarbonización, que parece ser una cosa de una urgencia tremenda, y yo la pongo entre paréntesis. Ni siquiera por la razón que dice el señor Piñera, en el sentido de que si se baja una planta de carbón hay que tener otra de reemplazo. Se trata del fondo del asunto, si esto es verdad, un tema con el CO2. Ahora, dicho eso, hay otras razones y buenas razones para ir eliminando la quema de carbón. Si no es necesario creer que causa el calentamiento global para considerar que es un método bastante primitivo de producir energía. Como sea el efecto que tenga el CO2, el hecho es que la quema de carbón produce muchos otros gases que son nocivos. El carbón no es puramente carbón, digamos así, tiene otros componentes químicos que en la combustión salen al aire, produce polvillo, ensucia la atmósfera. Hay una cuestión estética, hay una cuestión de la respiración. Evidentemente que es preferible una planta que no queme carbón, desde el punto de vista de la respiración, del smog, produzcan o no calentamiento global. Todos estaremos de acuerdo en que una ciudad con smog es un desastre. Tenemos imágenes de las ciudades chinas y de la India, que son las peores pecadoras en esta materia. Así es que dejo pendiente el tema. Yo voy a volver a las entrevistas que hice, unas 4, 5, 6 entrevistas. Después tuvimos problemas técnicos que vamos a empezar a resolver muy pronto, y vamos a volver a tener por lo menos una entrevista cada 2 semanas, y voy a volver al tema del CO2. Voy a consultar a otras personas y vamos a ir viendo qué onda con eso. Vamos a otro tema en que también emergen los dogmas y las pasiones, y es lo siguiente. La señora Rieselberger, que preside la UDI, ¿no? Sí, ¿no es cierto? En alguna intervención en televisión y a propósito de un tema X, usó la palabra los patipelados. Una palabra que forma parte del repertorio de palabras, sobre todo que se usaban hace unos años atrás y que está disponible para cualquiera que quiera usarla, y produjo una reacción de escándalo en las redes sociales. Por Dios, que son sensibles. Cuando uno llega a leer los comentarios, incluso que salen en la prensa, cuando piden comentarios de la gente, el lenguaje que usan agresivo, insultante y grosero, que vengan a espantarse por la palabra patipelado, me parece ridículo. Patipelado se refiere a una persona no simplemente que anda pata pelada. A lo mejor en los años 20, 30 tenía ese sentido. Se refiere a alguien que no tiene ninguna virtud ni gracia especial, que es un cualquiera, que es un NN, el hombre de la calle que llaman. Pero a algunos les parecerá desagradable la palabra, puede ser, pero me parece mucho más desagradable que se esté imponiendo en nuestro país y en todas partes
un determinado lenguaje, o más bien que se está imponiendo una lista de palabras, términos, giros idiomáticos prohibidos a título de escopeta, porque supuestamente son peyorativos, están agrediendo a algún grupo. Fíjense que precisamente hoy día una persona me mandó un documento que está haciendo circular YouTube para los usuarios de YouTube, o sea, para los que tenemos un sitio, salimos en YouTube, como precisamente este programa, donde dice que ha revisado su política contra el odio, contra los decires con odio, el hate speech, y agregó una lista de cosas que no hay que decir, que hay que tener cuidado cómo tratar. Y uno se pregunta quiénes son estas personas, en qué lugar del mundo hay unos tipos de esta empresa o de otra, determinando por sí y ante sí lo que está prohibido. Y ojo, que esto tiene una sanción. Si usted tiene un sitio en YouTube y hace algo que les parece mal, lo van a sacar. Así de simple. Y esto está ocurriendo en todas estas grandes empresas de comunicaciones, Google, YouTube, etcétera, montones. Y estoy diciendo esto con peligro de que por decir esto me corten a mí. Ok. Entonces, con esta teoría de las fake news por un lado, y luego esto de los hate speech, se va llevando a cabo una censura monumental. Y luego tenemos las redes sociales determinando en medio de los garabatos y las ordinarieces con que se suelen comunicar los tuiteros, los no sé cómo se llaman, los blogueros. De pronto, la palabra patipelado es un insulto a los patipelados. Lo encuentro espantoso, lo encuentro terrorífico, de hecho. O sea, vamos a una sociedad a lo George Orwell, 1984, una sociedad donde hay que andarse con cuidado de no pisar, de no decir, de no tocar, de no insinuar, de no comentar, porque puede haber algún grupito de 5 patipelados que les moleste. Ahora, detrás de esto hay todo un proceso que algún día, en algún sábado, espero examinar. Hay un proceso global y mundial que tiene que ver con las estructuras del poder hoy en día. O sea, esto no es capricho, que simplemente a unos tipos se les ocurrió que tal palabra está prohibida. Aquí hay un proceso de distribución masiva de poder y de capacidades de daño de incluso de los que tienen en términos relativos menos poder de otro tal, que se van imponiendo ciertas normas que se reflejan en todos los ámbitos y en todos los niveles para evitar que se detonen esos poderes, que se gatillen esos poderes. Yo les voy a poner un ejemplo muy restringido, pero muy notorio de esto, que ocurría en las cortes europeas en el siglo XVIII. En las cortes europeas del siglo XVIII, especialmente en la corte de los Luises, Luis XIV, Luis XV, qué sé yo, había un estricto código de etiqueta en cuanto a las relaciones mutuas de los que estaban dándose vuelta todo el santo día en Versalles. Cómo el marqués tenía que dirigirse a la marquesa. Quién tenía precedencia para entrar primero a la alcoba donde el rey estaba haciendo caca, porque era un espectáculo público para los que estaban en el círculo de hierro, más bien dicho en el círculo de caca en este caso. Todo estaba normado. ¿Y por qué? Porque la menor infracción, porque el hecho que a lo mejor el marqués usara un lenguaje un poquito destemplado con el conde o viceversa, podía significar que a uno lo retaran a duelo y que a uno le clavaran un estoque en el corazón. Era muy peligroso. Entonces se generó una etiqueta para embalsamar el discurso y las conductas mutuas. Y en el origen de todos los modelos de comportamiento muy estrictos, el trasfondo de eso es que se quiere evitar el conflicto. Ahora, en sociedades tradicionales del pasado, donde el poder estaba en manos solamente de la élite y los demás éramos todos patipelados, masa, muchedumbre, chusma, estado llano, como quieran llamarlo, no se requería ese tipo de contemplación, esos discursos cuidadosos, cuidado con la palabra esta, no.
porque los de abajo no tenían ningún poder, así que se les podía pasar por encima sin ningún problema. Entonces el lenguaje era muy libre, con todas las ventajas o desventajas que eso pueda tener. Ahora, no es el caso hoy en día, y entonces, por distintos mecanismos a veces muy recónditos e indirectos, que se basan en la existencia de poderes sociales que antes no existían, se van estatuyendo, y afuera de eso, los mecanismos ideológicos y emocionales, por supuesto, se van estatuyendo estos lenguajes aceptados y estos lenguajes prohibidos. Dicho lo cual, les quiero recordar, estimados amigos, a Salinas y Ojeda, dos abogados que tienen son varios, pero Salinas y Ojeda son los fundadores, digamos. Es un estudio que se dedica esencialmente a tratar casos civiles, no penales. O sea, si a usted le pegó un balazo a alguien, no vaya donde Salinas y Ojeda. Si usted tiene un problema laboral, tampoco vaya a Salinas y Ojeda, porque los temas laborales no son los suyos. Pero si usted tiene un tema familiar, hay un divorcio en marcha, hay una discusión sobre quién se queda con los chiquillos, cuánto se paga de pensión alimenticia, hay un tema de herencias, quién se queda con qué. En las herencias, ustedes saben, todo el mundo desenvaina el cuchillo de inmediato, hasta por las cosas más viejas e inútiles del finado. Hay un montón de temas que son puramente civiles y que, sin embargo, tarde o temprano llegan a una corte y donde se llega a una decisión. Es bueno entonces tener abogados que sepan la pega. Y Salinas y Ojeda se dedican exclusivamente a esto, nada más, y por lo tanto son especialistas, y siendo especialistas son eficientes. Y ahí está, y ustedes pueden revisar la lista de sus éxitos jurídicos. Así es que si tienen cualquier problema, estimados, les recomiendo Salinas y Ojeda. Y si están vendiendo una propiedad o la quieren vender, es vital ponerse en manos de un corredor que realmente corra. Se lo digo por experiencia, porque alguna vez todos, aunque sea una vez en la vida, 2 veces en la vida, hemos vendido o que hemos querido vender alguna cosa, o hemos visto un familiar que está en ese trámite. Y a veces los corredores simplemente reciben el encargo y no hacen ni una cosa. Quizás ponen un anuncio en un diario, nada más. Entonces la venta no se produce nunca. Y usted quiere hacerla ahora, pues. Necesita la plata ahora. Hey, estimados amigos, esta corredora corre. Corre, es un velocista el señor Hey. ¿Verdad? Créanme. El tipo sabe vender. Y créanme que la segunda cosa que quiero que me crean es que vender es un arte complejo. No es llegar y decir, aquí está esto a la venta. No. Tiene usted que convencer a las personas, tiene que usted mostrar los beneficios, tiene que cerrar la venta. Y eso lo hace perfectamente Hey. También hace muy bien la administración de arriendos. Ojo con los arriendos, que usted puede caer en manos de un sinvergüenza, o una persona deshonesta que no paga, que empieza a no pagar y se va alargando y estira la cuerda, y después cuando usted lo quiere echar se atrinchera detrás de algún reglamento y usted está meses sin recibir un peso, y con suerte no le destruyen el establecimiento. Hey sabe a quién arrendarle, tiene experiencia, tiene ojo para ver este sí, este no. Póngase en manos de Hey, y si tiene varias propiedades que usted está administrando ahora con mucho sacrificio, porque es una joda administrar propiedades, póngase en manos de Hey. Él se las va a administrar estupendamente bien. Hey, estimados amigos. Y termino mis anuncios de hoy día con controller para todas las empresarias y empresarios que se están pegándole al cachofazo, que no está todo bien, algo huele mal en el sector contabilidad de su empresa, en la administración. Demasiados problemas, se atrasaron los pagos de las cotizaciones, llegó una circular de impuesto interno, problemas que a veces se arrastran por años. Póngale fin a eso ya de una vez por todas, que está esperando. Controller S.p.A. es una empresa formada por expertos que obtuvieron su experiencia y su conocimiento trabajando 20 años en empresas internacionales de gran calibre, que disponen del software más avanzado
y adaptado a Chile que existe en esta materia y que le cambian la vida en la administración de su empresa. Mire, póngase en contacto con ellos, converse con ellos, tenga una primera reunión, que ya que le echen una mirada a su empresa y ya le van a estar dando algunos consejos sin cobrarle un peso. Y usted le va a cambiar la vida, créanmelo. Porque yo ya sé de 2 empresas que tomaron los servicios de Controller y les cambió la vida a la empresa. Controller S.p.A. se hace cargo de la contabilidad, las auditorías, los pagos de impuestos, todo lo que es el trámite contable administrativo de la empresa. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado se juntaron con Chadwick en una reunión muy decorosa, muy sonriente, muy tranquila, para discutir este tema de fortalecer el aparato institucional de Chile, que es algo que anunció como necesario el presidente Piñera, como ustedes saben. Y de inmediato estos caballeros le dijeron que lo que se requería era un gran cambio constitucional. Uno de ellos agregó, a ver quién fue, el diputado Iván Flores, dijo que la nueva constitución es una deuda con Chile. ¿Cuál deuda? ¿Ha visto usted, alguno de ustedes ha visto una manifestación de cientos de miles de personas pidiendo un cambio de constitución? ¿Han visto ustedes en las encuestas sobre los problemas de Chile, lo que la gente quiere, que aparezca el tema de la constitución? Yo no sé si será tan necesario o no, pero una cosa sí que es clara, no es una deuda, en el sentido que la gente está reclamando y no se les entrega esa mercancía. Eso es una deuda, cuando se me debe algo. Pero la gente no tiene el sentimiento, como expresa el señor Flores, de que hay una deuda. Además, ¿a qué cambios se refieren? ¿Qué pretenden con esos grandes cambios? Hay gente que cree que ya la palabra cambio necesariamente implica que algo bueno va a ocurrir, que los cambios son siempre para mejor. No es verdad. Ojo con los cambios constitucionales de personas que tienen los conceptos que están ahora floreciendo en la izquierda. Porque el día de mañana, bueno, había algunos que quisieron convertir en ley el tema de lo que ellos llaman ensalzar el régimen militar. Es decir, iba a constituirse en ley de la República, y si usted era un historiador que escribía un libro que alguien consideraba que era halagüeño para el régimen militar, usted podía llegar a la cárcel. ¿Qué otras cosas quisieran meter en la Constitución estas personas? Se pregunta uno con estos grandes cambios institucionales de la Constitución. Chadwick les dijo que no. Les dijo que... No les dijo lo que estoy diciendo yo, que la gente no está clamando por un cambio constitucional. Difícil que lo haga, además, la gente, porque no conoce ni siquiera la actual Constitución. No veo, entonces, ¿cómo se puede pedir un cambio de algo que no se conoce? Le dijo que no por una razón práctica. Dijo que entendía que habían grupos políticos, fue muy educado, ¿no?, que tienen esa vocación por el cambio constitucional, una aspiración, pero que ellos quieren, el gobierno quiere, en un sentido muy propio, típico de Piñera, que es un hombre que le gusta ejecutar cosas concretas. El gobierno quiere cambios concretos en cuestiones, problemas concretos, en cosas que están funcionando mal. Y a mí me parece que esa es la forma de afrontar los temas institucionales. El ir por partes, yendo a los lugares donde está realmente el problema y poniendo remedio ahí, y concentrando el esfuerzo del Estado, que tiene muy pocas capacidades de acción, tiene muchas capacidades para estorbar, pero no para crear, concentrando la voluntad política, las discusiones, el debate y todo lo que siempre envuelve cualquier cosa en Chile, concentrarlas en puntos específicos. Imagínense ustedes que se planteara un cambio constitucional. ¿Cuántas distintas nuevas constituciones saldrían de otras tantas plumas de los políticos nuestros? Del cantinfleo. Ay, pues ¿qué queremos? Que esto tiene que estar incorporado porque la Constitución, señor, no, señor, pues que no, pues no llegamos a ninguna parte. Aquí necesitamos cosas concretas, por ejemplo, la Contraloría. El jefe de la división contable de Contraloría recibió, me parece que hoy día o ayer, un documento que se declaró vacante su cargo, o sea, se tiene que ir.
Y en otros tiempos simplemente la persona que le dicen eso se abre los cajones de su escritorio, guarda sus cositas y se va, porque otra cosa. Pero este caballero, no. Él calificó esto de una represalia y llenó el documento de anotaciones a lápiz, así por todos lados. Una represalia por haber denunciado, dijo, las irregularidades en auditorías de déficit municipal, auditorías de Viña, me parece, y de la Florida. Ambas en manos de la UDI, creo. Y bueno, es posible, o sea, efectivamente, nada de raro que se cometieron errores, no sé si irregularidades, que significa una voluntad consciente de hacer algo de forma chueca o para perjudicar a alguien o para beneficiar a alguien. Pero errores, por lo menos, o sea, que se cometen sin querer. No sé cuál de las dos es la posibilidad, si fueron errores o irregularidades. Pero estas cosas se tienen que corregir. No se trata de hacer denuncias. Esto es otro lenguaje y otra actitud que no debiera corresponder. Si uno es funcionario público y encuentra que en el departamento del lado o en el escritorio del lado alguien está haciendo mal la pega, uno resuelve el asunto en el contexto de la administración, va a las personas que están haciéndolo mal, le explica por qué lo están haciendo mal, hay un debate posiblemente, a lo mejor no lo estaban haciendo mal, se resuelve el asunto allá adentro. No se hace una denuncia. Esto es muy de los tiempos, ¿no? Es decir, ya nadie se queda tranquilo si no aparece un micrófono para vociferar su denuncia, para aparecer como el protagonista de la historia, el hombre que está como los justicieros de la tele, que usted los ve en todos los canales, impartiendo justicia con el ceño fruncido, así, la justicia. Bueno, hay que meter mano, por ejemplo, en Contraloría para que no se produzcan errores en los análisis contables de las municipalidades, que es un territorio, como dije ayer, que está hediondo de podrido. Se tienen que resolver esas cosas, se tienen que fortificar o fortalecer, como dicen, los mecanismos. Y claro, pero no caer en esta práctica de las denuncias, así por represalia. Esto de la represalia, además, es una imputación muy subjetiva. Uno está haciendo una adivinanza de que tal o cual cosa que hacen contra uno es una venganza. Bueno, en algunos casos puede ser, en otros casos no. Pero eso es un asunto que también se tiene que resolver en el contexto y dentro del marco del organismo público en cuestión. No se puede estar convirtiendo esto en un circo de denuncias. De denuncias así al estilo de Bernardo Higgins, aquí está mi pecho. Ahora hasta el último, perdón la expresión, hasta el último patipelado ahora se considera un mártir. No, pues señor. Somos todos patipelados. Todos los seres humanos. Dicho sea de paso. Desde el más encumbrado hasta el de más abajo, todos compartimos la misma condición de patipelado, o sea, de criaturas lastimosas. Así que aquí yo no tengo ningún prejuicio, los considero a todos por igual patipelados. Somos todos patipelados. Pero de vez en cuando la diferencia entre un patipelado y otro es que hay patipelados que son de frentón patipelado y hay otros que tratan de controlar su tendencia al patipelaísmo, llamémoslo así. Y tratar de hacer las cosas con modestia, en silencio, sin aspaviento, sin escandalera, sin gritadera, sin histeria, sin j'accuse, sin dedos justicieros. Toda esa cosa tan histriónica que se ha establecido, se ha instalado, mientras al mismo tiempo cada día aparece un nuevo diccionario con palabras prohibidas, como precisamente patipelao, donde la señora Rieselberger salió dando explicaciones, porque se llega a ese caso. Uno usa una palabra que a las redes no les gustan, y a uno lo denuncian por fascista, por reaccionario, por esto, por lo demás allá, y uno en vez de decir, ¿saben qué más? Váyanse a la cresta, yo uso las palabras que quiero, la gente muerta de susto da explicaciones. Lo cual es una manera de decir de que aceptan implícitamente el valor de esa norma. Y por eso dan explicación. Uno no da explicaciones por algo que no tiene por qué darla. Bueno, esa es la situación que estamos viviendo en nuestro país y en todo el mundo, con los lenguajes, con las posturas,
Cuidado cómo te diriges a los hispanos, o a los negros, o a los azules, o a los amarillos. Con cuidado las palabras con que te refieres a las personas de sexualidades distintas a la tuya. Cuidado con esto, cuidado con los sexos, cuidado con lo demás allá. Al final nos empujan al silencio, a andar con la boca cerrada. Y nos empujan a la hipocresía que ha crecido en nuestro país. Yo la vi en persona de una manera impresionante. La hipocresía y la mariconería, la cobardía. Porque nadie se atreve a decir y hacer, aunque le parezca plausible, hacer nada que pueda ser causa de que venga otra chusma linchadora a colgarnos de un árbol o de un poste. Así que ahora tenemos que tener cuidado con las palabras, porque si no uno es un pecador, un hereje, un reaccionario, un facho que le gusta esa palabra, un facho, un nostálgico de la dictadura, un elitista, ¿qué más? Un homofóbico, xenófobo. ¿Cuántos términos así descalificatorios existen? Cuidado con las palabras, estimados amigos, hoy en día. Y a propósito, con una última cosita, ¿no? Aquí la semana pasada o antepasada hice un par de programas por lo menos donde mencioné el tema de lo espantoso, lo injusto, lo absurdo, lo intolerable que resulta que personas mayores de edad, que ya hace rato que están sin pega o están jubilados, tan viejos, digamos, como yo mismo, tenemos que pagar contribuciones altas, cada vez más altas, cada vez más altas. Entonces alguien me dijo, no, si no se preocupe, Fernando, porque resulta que parece que se está hablando de que se van a bajar las contribuciones o incluso se van a eliminar para la gente de la mayor edad. Las pinzas. Hace 2 días recibí un mensaje de impuestos internos diciéndome que a la contribución que tengo que pagar antes de fin de este mes, y que es cuantiosa, les puedo decir, hay que agregar un suplemento, un extra, por no sé por qué, supuestamente por obras que yo habría hecho, no he hecho ninguna obra. O sea, tengo que pagar más contribuciones por las obras que están haciendo a mi lado, un edificio que están construyendo aquí y otro que están construyendo allá. Entonces, supuestamente eso valoriza, no veo cómo, el barrio, y yo tengo que pagar más contribuciones por las acciones, por las construcciones de terceros. Así que olvídense, ¿saben? El fisco jamás suelta un impuesto que está cobrando. No se ha visto nunca en la historia de la humanidad. El día que eso se produzca, yo voy a ir de rodillas hasta los Vázquez a agradecer al Señor, dándome latigazos todo el camino, porque va a ser un milagro fantástico. Y sobreviví. Ya, pues, con eso estaríamos dando término al programa de hoy día. Les agradezco su atención y nada más. Nos veremos mañana, si Dios quiere.